Hay fenómenos meteorológicos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que muchas veces vemos como algo normal. La lluvia es uno de ellos. Estamos acostumbrados a ver el cielo oscurecerse, escuchar algunos truenos, observar relámpagos y esperar que después de unos minutos o unas horas la lluvia termine. Pero hay algo que debemos entender muy bien. Una tormenta eléctrica no es simplemente una lluvia fuerte acompañada de algunos relámpagos. Una tormenta eléctrica puede convertirse rápidamente en un fenómeno peligroso porque, además de lluvia intensa, puede generar descargas eléctricas, actividad de rayos, vientos fuertes, caída de árboles y de ramas, interrupciones en el suministro eléctrico, inundaciones repentinas, caída de objetos y, en determinadas circunstancias, granizo. Y precisamente por eso hoy quiero hablarles de un tema que puede salvar vidas. ¿Qué debemos hacer cuando se aproxima una tormenta eléctrica? Y quiero hacerlo de una manera muy práctica, porque no es lo mismo estar en nuestra casa, estar conduciendo por una carretera, estar trabajando en el campo, estar en una parcela, estar en una cancha deportiva, estar en la playa, estar en una motocicleta o simplemente encontrarnos caminando por la calle. Cada situación tiene sus riesgos. Y lo primero que quiero decirles es algo muy sencillo. Si escuchamos un trueno, aunque todavía no esté lloviendo donde nosotros nos encontramos, debemos tomarlo como una señal de advertencia. No tenemos que esperar a que comience el aguacero. No tenemos que esperar a que caiga el primer rayo cerca. No tenemos que esperar a que el viento se vuelva fuerte, lo que se llama turbonada. La tormenta ya está presente, y si podemos escuchar el trueno, significa que estamos lo suficientemente cerca de la actividad eléctrica como para tomar precauciones. Por eso existe una regla muy sencilla que todos debemos recordar. Cuando escuches el trueno, busca refugio, no importa si todavía no está lloviendo, no importa si el cielo parece estar tranquilo. Si escuchamos el trueno, debemos comenzar a actuar. Y aquí quiero hacer una primera aclaración. No debemos pensar que el peligro comienza cuando empieza a llover. El peligro puede comenzar antes. Podemos tener una tormenta que todavía se encuentra a cierta distancia, observar algunos relámpagos en el horizonte y escuchar posteriormente el trueno. Ese es precisamente el momento de actuar. No para salir a tomar fotografías, no para subir a la azotea, no para permanecer en el patio observando el espectáculo y tampoco para seguir trabajando porque pensamos que todavía falta mucho para que llegue la lluvia. Es momento de buscar un lugar seguro. Y cuando hablamos de un lugar seguro, estamos hablando principalmente de un edificio cerrado y resistente o de un vehículo cerrado con techo rígido. No cualquier estructura sirve. Una pequeña caseta abierta, un techo aislado, una estructura metálica abierta o simplemente colocarnos debajo de un árbol no son refugios seguros frente a los rayos o relámpagos. Ahora vamos a comenzar por la ciudad, porque muchas personas piensan que vivir en una zona urbana significa estar completamente protegidos y eso tampoco es cierto. En una ciudad tenemos edificios, casas, calles pavimentadas, postes, cables, árboles, anuncios, estructuras metálicas, vehículos y sistemas eléctricos. Y durante una tormenta eléctrica, todos estos elementos pueden representar diferentes riesgos. Si estamos en casa y comienza una tormenta eléctrica, lo primero es mantener la calma, cerrar puertas y ventanas, alejarnos de las ventanas también. No salir al balcón o a la azotea para observar la tormenta. Tampoco debemos permanecer pegados a los cristales para grabar los relámpagos. Puede parecer emocionante y puede ser incluso muy atractivo visualmente, pero no vale la pena correr un riesgo innecesario. Si tenemos macetas, sillas, mesas, herramientas, láminas, objetos ligeros o cualquier elemento que pueda convertirse en proyectil con una ráfaga fuerte, lo ideal es asegurarlo antes de que llegue la tormenta, y aquí está una de las grandes diferencias entre prevención y reacción. Si vemos que una tormenta se aproxima, debemos actuar antes, no cuando ya tenemos el viento golpeando las ventanas.
porque cuando la tormenta está encima de nosotros, salir al exterior para recoger objetos puede ser mucho más peligroso. Ahora bien, ¿qué pasa con los aparatos eléctricos? Una tormenta eléctrica puede producir variaciones y sobretensiones que pueden dañar equipos eléctricos y electrónicos. Por eso es recomendable desconectar cuando sea seguro hacerlo y antes de que la tormenta llegue aquellos aparatos que no sean indispensables: televisores, computadoras, equipos de sonido, algunos electrodomésticos, especialmente equipos sensibles que podrían resultar afectados por una sobretensión. Pero quiero hacer una precisión importante. Si la tormenta ya está encima de nosotros y estamos escuchando truenos constantemente, no debemos andar corriendo por toda la casa, desconectando aparatos eléctricos. La prevención se hace antes. Durante la parte más intensa de la tormenta, lo más importante es permanecer en un lugar seguro y evitar manipular conexiones eléctricas innecesariamente. También debemos evitar el contacto con agua durante una tormenta eléctrica. Eso significa que no es recomendable bañarnos, ducharnos, lavar platos o permanecer manipulando instalaciones de agua mientras existe actividad eléctrica importante. ¿Por qué? Porque una descarga puede transmitirse a través de instalaciones eléctricas y sistemas de tuberías. Por eso, durante una tormenta fuerte es mejor esperar. Y aquí aparece otra pregunta muy frecuente: ¿podemos utilizar el teléfono celular durante una tormenta? Hay que separar dos cosas. Una cosa es utilizar un teléfono celular desconectado de la corriente eléctrica y otra muy diferente es estar manipulando un dispositivo conectado a un cargador o a una instalación eléctrica durante una tormenta. El celular por sí mismo no funciona como un pararrayos, ni debemos pensar que una persona atrae un rayo simplemente por llevar un teléfono móvil. El verdadero problema es estar conectado a instalaciones eléctricas, cables o equipos que puedan sufrir una sobretensión. Por eso, si necesitamos utilizar nuestro teléfono celular para recibir información, consultar alertas o comunicarnos, lo más importante es hacerlos desde un lugar seguro y no mientras el aparato esté conectado a la corriente. Y desde luego, si las autoridades están emitiendo alertas, debemos prestar atención. Ahora vamos a hablar de uno de los errores más peligrosos: el árbol. ¿Cuántas veces hemos visto comenzar una tormenta y alguien dice: vamos a resguardarnos debajo de aquel árbol para no mojarnos? No lo hagan. Un árbol aislado puede convertirse en un punto especialmente peligroso durante una tormenta eléctrica. Los rayos pueden impactar árboles y las personas que se encuentran debajo del mismo pueden sufrir lesiones por la descarga directa, por corrientes que se desplazan por el suelo o por ramas que se desprenden. Y eso es particularmente importante en parques, jardines, campos deportivos, carreteras, playas y zonas rurales. Ahora imaginemos otra situación. Estamos en la calle. De repente el cielo se oscurece, comienzan a observarse relámpagos y escuchamos truenos. ¿Qué hacemos? No seguimos caminando tranquilamente. Buscamos inmediatamente un edificio cerrado, una tienda, una oficina, una vivienda, una instalación pública, un establecimiento, cualquier lugar que pueda ofrecer un refugio adecuado. Y si estamos en un automóvil, podemos utilizarlo como refugio siempre que sea un vehículo cerrado, con techo rígido y las ventanas cerradas. El automóvil puede ofrecer una protección importante frente a una descarga eléctrica siempre que permanezcamos dentro del mismo y no estemos en contacto con superficies conductoras del vehículo, porque se crea lo que se conoce como el efecto de la jaula Faraday. Pero atención, no debemos pensar que cualquier vehículo es igualmente seguro. Una motocicleta no es un refugio, una bicicleta no es un refugio. Un vehículo convertible sin techo cerrado no ofrece la misma protección que un vehículo o un automóvil cerrado. Y durante la parte más intensa de la tormenta, para tomar fotografías o revisar algo que pueda esperar,
debemos tener la calma necesaria. Ahora vamos a las carreteras. Las tormentas eléctricas pueden combinar varios peligros al mismo tiempo: lluvia intensa, reducción de visibilidad, viento, charcos, encharcamientos, inundaciones repentinas, árboles o ramas sobre la carretera y eventualmente objetos que pueden caer. Por eso, si estamos conduciendo y comienza una tormenta eléctrica fuerte, debemos reducir la velocidad y aumentar considerablemente la distancia con el vehículo que tenemos delante. No debemos manejar como si la carretera estuviera seca, porque aunque nosotros conozcamos perfectamente el camino, una acumulación de agua puede modificar completamente las condiciones. Y algo muy importante, nunca debemos intentar cruzar una zona inundada si no tenemos certeza de la profundidad y seguridad del paso. Un vehículo puede perder estabilidad o ser arrastrado por una corriente. Y aquí quiero hacer una recomendación especialmente importante para quienes circulan por caminos rurales, carreteras de la sierra, zonas costeras o caminos con vados. Si el agua cubre un puente o un vado, no intentemos cruzarlo simplemente porque vemos que otro vehículo lo hizo. Las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos. El agua puede aumentar rápidamente y un vehículo, por pesado que parezca, no está diseñado para enfrentarse a una corriente fuerte. Durante una tormenta, si las condiciones de la carretera se vuelven peligrosas, lo mejor es buscar un sitio seguro para detenernos y esperar a que las condiciones mejoren. Ahora vamos a una situación todavía más delicada: el campo. Porque en el campo, la exposición a los rayos o relámpagos puede ser mucho mayor. Una persona que está trabajando en una parcela puede encontrarse en un terreno abierto, puede estar lejos de una vivienda, puede estar utilizando maquinaria, puede estar cerca de cercas, puede estar junto a árboles o puede estar caminando entre cultivos. Y aquí la prevención es fundamental. Si estamos trabajando en el campo y vemos que una tormenta eléctrica se aproxima, debemos suspender las actividades y buscar refugio con anticipación. No debemos esperar a que comiencen los rayos encima de nosotros. Si tenemos un tractor o maquinaria agrícola, debemos buscar un refugio adecuado y, cuando sea posible, dirigirnos a una construcción cerrada. Las estructuras abiertas no son refugios adecuados. Y hay otro punto que muchas veces se ignora: las cercas de alambre, las alambradas, los postes, las herramientas metálicas, las estructuras metálicas, las torres, las antenas, los postes de electricidad son elementos de lo que debemos alejarnos durante una tormenta eléctrica. Y aquí viene una regla fundamental para cualquier persona que se encuentra en el campo: nunca debemos pensar que porque todavía no está lloviendo estamos seguros. Puede haber actividad eléctrica antes de la lluvia. Puede haber un rayo que se adelante al núcleo principal de la tormenta. Por eso, si escuchamos truenos, debemos comenzar a buscar refugio. Ahora pensemos en quienes trabajan con animales, ganado, caballos, animales de granja y mascotas. Cuando se pronostican tormentas eléctricas, también debemos pensar en ellos. Lo ideal es resguardar a los animales antes de que llegue la tormenta, y aquí hay que tener mucho cuidado. No debemos correr desesperadamente detrás de los animales cuando la tormenta ya está encima. Lo ideal es tener un procedimiento previamente establecido, saber dónde vamos a resguardar al ganado, saber dónde están las instalaciones más seguras, eliminar objetos sueltos, revisar cercas, evitar que los animales se concentren junto a árboles aislados, postes o estructuras que puedan representar un riesgo. Ahora vamos a una de las situaciones que más me preocupa: las personas que se encuentren en espacio completamente abiertos. Una cancha, un campo deportivo, una playa, un parque, un campo de cultivo, una zona de recreación, una montaña, una loma, una terraza, una azotea. Durante una tormenta eléctrica, todos estos lugares pueden representar un riesgo. La recomendación es buscar refugio. No debemos esperar a que aparezca el rayo más cercano. No debemos pensar que está lloviendo aquí, pero los rayos están distantes.
Si escuchamos el trueno, debemos actuar. Y hay algo muy importante, no debemos refugiarnos en lugares altos. Una persona que se encuentra en una cima, una loma, una montaña o cualquier punto elevado puede quedar especialmente expuesta. La recomendación es alejarse de lugares altos y de terrenos abiertos, pero siempre buscando una zona que no represente otros riesgos como inundaciones o avenidas súbitas. Ahora imaginemos que estamos en una excursión, caminando por una zona rural, y de repente empieza una tormenta. Lo primero es continuar buscando un refugio seguro, no correr hacia un árbol aislado, no acostarnos sobre el suelo, no permanecer junto a cercas, no colocarnos cerca de postes y no meternos en una pequeña estructura abierta. Si no existe un refugio inmediato, debemos reducir nuestra exposición y alejarnos de objetos altos o conductores. Pero quiero insistir, no existe una posición mágica que haga a una persona completamente segura en campo abierto. La mejor protección es llegar a un edificio cerrado o a un vehículo cerrado. La posición de emergencia solamente reduce el riesgo cuando no tenemos otra opción. Y esto nos lleva a otro mito. Hay personas que creen que acostarse completamente sobre el suelo durante una tormenta es una buena idea. No debemos acostarnos sobre el suelo. La tierra puede conducir corrientes eléctricas y aumentar nuestra exposición. Si estamos en una situación extrema y no tenemos acceso inmediato a un refugio, debemos reducir nuestro tamaño y contacto con el terreno, manteniéndonos alejados de objetos altos y conductores. Pero repito, eso no sustituye a un refugio. Ahora vayamos a hablar de las tormentas en la playa. Y esto es muy importante para las zonas costeras. Si estamos en la playa, en una alberca, en un río, en una laguna o en cualquier cuerpo de agua y comienza una tormenta eléctrica, debemos salir inmediatamente del agua y buscar refugio. No debemos pensar que porque estamos solamente nadando y el rayo todavía parece distante, estamos seguros. El agua no es un lugar donde debamos permanecer durante una tormenta eléctrica y tampoco debemos refugiarnos bajo sombrillas o estructuras abiertas. Hay que buscar un edificio cerrado. En el caso de embarcaciones, la recomendación es distinta, más importante. Cuando se observa el desarrollo de una tormenta, se debe regresar a puerto o buscar refugio seguro lo antes posible, sin esperar a que los rayos estén encima de nosotros. Ahora pensemos en los deportistas, futbolistas, corredores, ciclistas, personas que practican senderismo, personas que juegan en parques y personas que trabajan al aire libre. Durante una tormenta eléctrica no debemos continuar la actividad simplemente porque la lluvia todavía es ligera. La actividad debe suspenderse. Los entrenadores, organizadores y responsables de instalaciones deportivas deben establecer previamente un protocolo para evacuar hacia lugares seguros. Y una regla que debemos recordar es esta: la lluvia no determina por sí sola cuándo termina el peligro. Puede dejar de llover y todavía existir actividad eléctrica. Por eso, una recomendación ampliamente utilizada para seguridad ante rayos es esperar al menos 30 minutos después del último trueno, antes de reanudar actividades al aire libre. Esto es particularmente importante en eventos deportivos. No basta con decir, ya dejó de llover. Hay que preguntarnos, ¿todavía escuchamos truenos? Si la respuesta es sí, todavía no es momento de regresar. Quiero hablar de otro escenario. ¿Qué pasa si una persona es alcanzada por un rayo? Lo primero es algo que muchas personas desconocen. Una persona alcanzada por un rayo no queda cargada eléctricamente de manera que tocarla represente un peligro permanente para quien lo ayuda. Por lo tanto, si una persona ha sido alcanzada por un relámpago, debemos buscar ayuda médica inmediatamente y proporcionar primeros auxilios si sabemos cómo hacerlo. Hay que evaluar si respira y si responde. Y si no respira anormalmente, iniciar reanimación cardiopulmonar.
si estamos capacitados para realizarla y solicitar ayuda de emergencia. Una persona alcanzada por un rayo necesita atención médica. No debemos simplemente asumir que porque está consciente ya está fuera de peligro. Puede presentar lesiones internas, quemaduras, alteraciones cardíacas, problemas neurológicos u otras consecuencias. Y aquí quiero hacer una recomendación general. Si ocurre una emergencia durante una tormenta, llamemos a los servicios de emergencia y sigamos las indicaciones de las autoridades. Ahora bien, hablar de algo que sucede con frecuencia. La gente ve una tormenta y comienza a grabar. Lo entiendo perfectamente por qué. Las imágenes de los relámpagos pueden ser impresionantes, pero una cosa es observar una tormenta desde un lugar seguro y otra muy diferente es acercarnos a una ventana, salir a una azotea, subir a un lugar elevado o permanecer en un espacio abierto para conseguir una mejor imagen. Ninguna fotografía vale nuestra seguridad y mucho menos vale la seguridad de nuestros hijos. Si vamos a grabar una tormenta, hagámoslo desde un sitio protegido. Nunca debemos convertirnos en parte del riesgo para conseguir una imagen. Y hablando de los niños, cuando existe una tormenta eléctrica, debemos explicarles qué está pasando. No solamente decirles, métete a la casa porque está lloviendo. Hay que enseñarles que los rayos o relámpagos son descargas eléctricas extremadamente peligrosas, que no deben salir a jugar, que no deben acercarse a las ventanas, que no deben tocar objetos metálicos, que no deben permanecer en patios, azoteas o jardines y que deben obedecer las indicaciones de los adultos. Parte fundamental de los protocolos, de los reglamentos, de las acciones que debemos tener ante los efectos de las tormentas eléctricas. Pensemos en la mascota. Muchas mascotas se asustan muchísimo con los truenos. Durante una tormenta pueden intentar escapar. Por eso debemos mantenerlas dentro de un lugar seguro y evitar que salgan a un patio, a la calle, a cualquier lugar descubierto, porque inevitablemente lo que puede ocurrir en principio es que no encuentren el camino de regreso. Cerrar puertas y ventanas, revisar que no existan accesos por donde puedan escapar y permanecer atentos. La prevención, que comienza con la información, también incluye a nuestros animales. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, recordándoles que el tiempo sigue y seguirá siendo noticia.